Vamos a leer ahora en los versos que van del 1 al 23, del 1 al 23 de Daniel, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en Daniel 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo, que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable también esta mañana. Vamos a rogárselo a Él. Oh Dios, en esta mañana venimos, Señor, en este día de calor, buscando también, Señor, la luz y la frescura de tu Espíritu, hablándonos una vez más por tu palabra, pudiendo percibir, Señor, el sentido y el significado de cosas que muchas veces pasamos por encima de ellas y vivimos, Señor, ignorantes de su realidad y de lo que eso significa para nosotros. Señor, ¿en qué otra cosa podemos basar nuestra petición, Señor, que en tu sola misericordia? Por eso, como Daniel, nuestro ruego es que tú nos guíes y nos reveles tu voluntad, Señor, por tu sola gracia. Sabemos que no lo merecemos, que somos dignos, Señor, de tu ira y de tu juicio. Pero, Señor, apelamos a tu compasión, a la realidad, Señor, de tu gracia. Y tal y como tú nos la has revelado, de una vez y para siempre, y del quien nos habla también esta palabra, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. No sé cuántos tenéis problemas de sueño. En esta época de verano mucha gente es conocido que tiene más dificultad para dormir que otras veces.
Pero los sueños también no son solamente el tiempo en que uno pierde la conciencia, sino en lo cual inconscientemente también experimentamos a veces sensaciones que pueden ser profundamente inquietantes. Los malos sueños son la fuente de mucha ansiedad para bastante gente. Hay personas que tienen sueños recurrentes, hay generalmente una serie de elementos que se repiten en muchos de los sueños angustiosos que hacen que las personas en el momento mismo en que se despiertan se vean dominadas como por una impresión de terror. Y no hay duda que el protagonista de esta historia, Nabucodonosor, tenía muy malos sueños. La realidad no sabemos muy bien si lo recordaba o no, esta es la duda y la discusión de muchos comentaristas, los que muestran más confianza con las palabras de Nabucodonosor, creen que realmente había olvidado el sueño, tenía la impresión de terror, pero no recordaba lo que había soñado. Pero los más críticos, por supuesto, piensan que lo que estaba es poniendo en prueba a sus adivinos, a sus encantadores, los magos de su corte, viendo si realmente eran capaces de interpretarlo. La respuesta no nos la da el texto. Realmente no nos dice si era verdad o mentira lo que decía Nabucodonosor, si realmente él sabía lo que había soñado o no lo sabía. Así que no vamos a perder el tiempo esta mañana especulando sobre ello, sobre la verdad o realidad de si recordaba el sueño. Las dos cosas pueden ser ciertas. No es cierto también que muchas veces uno no recuerda exactamente lo que ha soñado, tiene la impresión de lo que ha sido la sensación del sueño, pero no sabría decir los detalles o exactamente lo que ocurrió. Olvidamos muy fácilmente lo que soñamos. Y también podía ser el caso de Nabucodonosor. Pero sabemos que los magos y encantadores, tanto entonces como hoy, son los más grandes farsantes que se puede encontrar en el mundo también de las especulaciones, ¿no?, y supuestas adivinaciones. Y suponemos también que aquellos que tenía como adivinos en la corte Nabucodonosor eran precisamente gente bastante despierta, pero con muy pocas capacidades para poder averiguar. No obstante, podría ser que fueran adivinos y no profetas, o sea que lo que pudieran es discernir ciertos elementos en los sueños y de esa forma intentar interpretarlos, pero desde luego no eran adivinos en el sentido de poder saber lo que hubiera soñado. De cualquier forma, la petición de Nabucodonosor es insólita, no se conocía, desde luego, como le dicen sus magos, larga lista, ¿no? Aparece entre ellos el nombre caldeos, por cierto. El nombre caldeos no quiere decir el pueblo que conocemos en la historia como los caldeos, que no son precisamente de los que se habla aquí, sino es un título para referirse a la adivinación, a la magia, ¿no?, en la corte de Babilonia. Ese es el nombre que se le da también en Daniel. Porque tenemos que darnos cuenta que a partir del versículo 4 de este capítulo, por primera vez en todo el Antiguo Testamento y de una forma única y casi exclusiva, se cambia el idioma de la Biblia. El hebreo, que era el idioma de los judíos en el Antiguo Testamento, es la lengua en la que está escrita casi todo el Antiguo Testamento, a excepción de unas partes de Esdras y de Jeremías. Solamente es aquí en Daniel que encontramos casi la totalidad del libro escrito en otro idioma que no es el hebreo. Y el idioma es el arameo. Este idioma era la lengua internacional en la época precisamente de la que estamos hablando. En el siglo VI a.C. era como el inglés, el idioma que se hablaba en todo el mundo. Es, por lo tanto, el texto de este libro uno de los mensajes más universales que tiene el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si hay desde luego una parte de la Biblia que va dirigida específicamente desde el principio, no particularmente a judíos, es esta que hoy vamos a considerar, que comienza aquí y llega casi hasta el final del libro. Solamente el principio y la conclusión están en hebreo. El resto del libro está todo en esta lengua e idioma que conocemos como el arameo. Este idioma fue muy extendido sobre todo entre los dos testamentos, en la época que hay entre el final del Antiguo y el comienzo del Nuevo. Por eso muchos críticos de la Biblia fechaban este libro en el segundo siglo antes de Cristo, en vez de en el sexto, porque pensaban que debido a este idioma y también a lo que profetiza Daniel, a lo que anuncia Dios por medio de él, tendría que ser mucho más tardío que la vida de Daniel cuando fuera escrito. Y no creen que fuera Daniel y le dan una fecha muy posterior, el siglo segundo antes de Cristo.
Desde luego que estamos ante el corazón mismo de este libro, porque fijaos bien que aunque lo dividimos tradicionalmente este libro en las historias de Daniel que todos conocemos en los primeros capítulos, ¿no? Y la segunda parte que son como visiones que han dado muchas especulaciones, disquisiciones, esta división no la hace el libro mismo. La única división que encontramos, que es lingüística, vemos que está solamente a partir de la introducción y la conclusión en la totalidad del texto que forma un solo mensaje. Y es así como vamos a ver el libro. Un libro que, como decíamos el domingo pasado, muchos conocen por ciertas historias, pero que muy pocos, incluso dentro de la Iglesia, han llegado a percibir realmente lo que tiene que decirnos más allá del ejemplo moral de sus protagonistas. ¿Por qué conocemos la historia de Daniel, algunos cristianos? La conocemos como un ejemplo de valor, de fidelidad, de lo que significa realmente confesar, reconocer a Dios en un mundo en el cual todos le ignoran y ídolos han tomado su lugar. Pero nuestro texto nos muestra también quién es Dios positivamente. No solamente nos da un ejemplo de Daniel, sino que nos revela a Dios mismo. Y estuvimos viendo el domingo pasado que la fidelidad de Daniel no es nada comparado con la fidelidad de Dios mismo. Y que por lo tanto la pregunta primera que tenemos que hacernos no es qué valor tenía Daniel, sino qué fidelidad muestra Dios en la vida de Daniel. Y esta es, sin lugar a dudas, una de las características de Dios que vemos aquí en este libro. Pero el gran desafío, y lo que quiero animaros en estos próximos domingos que consideremos el libro de Daniel, es a preguntarnos qué nos dice de aquello que el Espíritu, dice el apóstol Pedro, que habla por medio de los profetas, discerniendo aquello que ha de venir sobre el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Os quiero animar particularmente con esta serie a considerar a Cristo en Daniel, ver cuál es la buena noticia del Evangelio también proclamada por Daniel. Como dice Pedro, sin él conocer los detalles o la persona que habría de venir, nos dice que sin embargo su profecía nos habla de él. Y esto es de mucho más beneficio a nosotros que las disquisiciones, que las especulaciones, que los juegos que se hacen de identificación muchas veces con estas profecías. Tristemente, es un libro que ha sido, como todos los libros de mensaje más o menos apocalíptico, el terreno de juego de muchos chiflados. Prácticamente todo aquel que le gusta especular con la Biblia ha tenido también en el libro de Daniel su campo para poder identificar cada elemento de las visiones de Daniel con algo de lo que encontramos en la historia o en el porvenir. Pero tristemente muchas veces, como suele ocurrir con los árboles, se pierde el bosque. No se ve la visión general de lo que Daniel nos quiere decir y nos habla de un solo reino, del reino de Dios, del reino eterno que viene en Cristo Jesús y que vencerá. Ese es el gran mensaje, como veremos el domingo que viene, de la visión de Nabucodonosor, que a continuación le interpreta. Pero hoy vamos a ver las circunstancias en las cuales esto se produce. Fijaos que ocurre en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Por cierto, hay una dificultad ahí en la fecha, ¿no? Porque se nos ha dicho anteriormente que los tres jóvenes empezaron a estudiar el primer año de Nabucodonosor, pero había 3 años de estudio y hay como una diferencia en el calendario, parece, en la fecha, en ese primer versículo. Lo que insiste es que a causa de estos sueños se ha perturbado su espíritu. Se le ha ido literalmente el sueño, dice el versículo 1. Sufría de una gran ansiedad, de una angustia. Es conocido que los grandes dictadores no son gente que duerme muy plácidamente. No solamente son muchas veces los mayores adictos a los fármacos, ¿no?, que ayudan a dormir, ¿no?, sino que realmente las muchas preocupaciones vemos que acompañan también especialmente incluso al que parece tener más control y más poder sobre las cosas. No es una ironía, una verdadera paradoja, ¿no?, que pensemos que muchas veces el origen, la causa de nuestra ansiedad, de nuestra angustia, es porque no tenemos control sobre las situaciones, porque no podemos dominarlas. Si pensamos en las personas sobre la faz de la tierra que tienen el poder, la capacidad para hacer lo que ellos quieran, pensaríamos que estas personas sí que vivirían tranquilos. Pero sabemos que es exactamente al revés. Cuanto más poder y control tienes, más inquietud tienes también por poder mantenerlo y por saber lo que va a ocurrir a continuación. El que no tiene dinero, ciertamente
puede sufrir tanta ansiedad como aquel que lo tiene. El que lo tiene diríamos que tiene la seguridad, aparentemente, que las cosas materiales de este mundo le dan. Pero no es así. Sabéis que los ricos tienen muy mal sueño. Constantemente están preocupados con qué hacer con ese dinero que tienen, en qué lo van a invertir, cómo lo van a asegurar, cuáles son los riesgos que corren. Esto les quita el descanso una y otra vez. No tienen vacaciones. Sabéis que la mayor parte de la gente que tiene dinero siempre tiene que estar trabajando realmente. Y los que no tienen dinero tampoco por eso viven en esa paz y tranquilidad angelical. Al contrario, viven angustiados también por lo que va a ser de su futuro. ¿Qué sacamos de conclusión? Que por lo tanto, ni el tener el poder, el control o las posesiones de este mundo nos da seguridad, ni el no tenerlas. Se trata en definitiva de lo que la Escritura llama un ídolo. Sea el poder, sea el dinero, sea el reconocimiento de otros, son dioses en los cuales el ser humano busca falsamente e inútilmente su confianza, su seguridad. ¿Cuántos hay que piensan que si realmente tuvieran el poder, el control, el dinero, el reconocimiento, ya podrían vivir tranquilos? Pero no es así. Estas son las falsas promesas que hacen los ídolos de este mundo. Los ídolos de este mundo son aquellas cosas en las cuales ponemos nuestro corazón. Pueden ser imágenes, pueden ser figuras de dioses o divinidades, pero también son cosas que servimos y que dan sentido, propósito a nuestra vida, en las cuales basamos nuestra seguridad, nuestra confianza. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca la gente que quiere encontrar en el poder o en el dinero su seguridad? Lo que quiere encontrar es la aparente confianza que estas cosas dan. Lo que busca es realmente el propósito último que logra con ello. Piensan que son medios, instrumentos para poder hacer lo que quieran. ¿Cuántos no han llegado al poder y han dicho, bueno, el día que tengamos el poder ya no habrá que preocuparse? Y sabemos lo que ha pasado, ¿no? De muchos revolucionarios y muchos que han llegado intentando solucionar a los países su seguridad. El reino del terror, en vez de desaparecer, ha acrecentado. Esta es la paradoja de muchos dictadores. Cuando logran finalmente el poder, tampoco están tranquilos, ¿no? Y aumenta aún más, ¿no?, la violencia precisamente por su inseguridad de poder mantener el poder que ha alcanzado. Y esto no solamente le ocurre a los poderosos de este mundo, ¿no?, sino que también a aquel que pretende haber llegado o alcanzado algo en esta vida. Los que no lo tienen porque no lo han logrado, pero aquellos que ya lo disfrutan no pueden tampoco encontrar paz y tranquilidad en ello. Vemos, por lo tanto, que el Señor habla en el inconsciente de las personas. Qué tremendo, y pensarlo por un momento, que Dios, el Dios de la Biblia, no habla aquí en primer lugar a un siervo suyo, a un hebreo de su pueblo, sino que le habla a un pagano, a alguien que tenía además todo el poder del terror y la crueldad, como era este rey de Babilonia, Nabucodonosor. Porque Dios en la Biblia es un Dios que se preocupa de sus criaturas, que le muestra su propósito y su voluntad a los hombres, independientemente del conocimiento, de su condición, de la nación, del pueblo a la que pertenezcan. Y esto es algo que el libro de Daniel nos recuerda especialmente. Dios nos habla a todos. Y lo hace a veces inconscientemente. Sabemos que las personas a veces ya no escuchan, no quieren saber nada de Dios. Pero eso no significa que Dios no les hable. Muchas veces pensamos que cuando alguien ya no quiere atender a ninguna palabra o a ningún tipo de razonamiento, ya Dios no habla a estas personas. Pero nos equivocamos. Dios habla también en la esfera de lo inconsciente. Es capaz de inquietar a una persona, de utilizar las circunstancias, la situación de una persona para llevarle a enfrentarse con la realidad de quién es Él. Porque hay momentos en que la ansiedad y la angustia nos hace sentirnos desnudos, nos hace vernos tal y como somos. Sin los decorados, las circunstancias de nuestra vida, nos vemos sin nada. Bien por la enfermedad, por la adversidad económica, por los problemas que podemos tener con otras personas, nos encontramos solos. Y de una manera especial, Dios nos habla en estas circunstancias, nos muestra la realidad de quiénes somos, y lo hace incluso inconscientemente, por medio de los sueños de este hombre. Y él tenía toda esta gran corte aquí de consejeros, pero de poco le servían.
como les sirve de poco a los hombres el conocimiento que este mundo puede adquirir fuera de Dios. Es cierto que tiene una utilidad. ¿Cómo podemos negar que el conocimiento de los hombres tiene algún servicio y utilidad? Pero para las cosas últimas, para la trascendencia y para lo que significa sobre todo el estado mental, de paz, de tranquilidad que el hombre necesita, el conocimiento les sirve de poco. Sabemos realmente, de hecho, que nuestra vida no depende de lo que conocemos. Uno puede ser muy ignorante o muy inteligente, pero no por eso vive mejor o peor. No depende de nuestra cabeza realmente la calidad de nuestra vida. Y ciertamente que los conocimientos que puedan darle en su corte todos estos consejeros a Nabucodonosor no le parecen suficientes. Se siente inseguro. ¿Y qué ocurre cuando estamos inseguros? Cuando nos sentimos con esa ansiedad, lo que se produce es hostilidad. Las personas que no se encuentran realmente en paz son personas difíciles de tratar. Tienen muy mal carácter. Responden de una forma instintiva, totalmente violenta siempre. Son agresivos. Y es lo que le ocurre aquí a Nabucodonosor. Toda su agresividad, la forma en la cual se muestra con sus propios consejeros, es resultado de la inquietud que hay dentro de él. Como él no tiene paz, tampoco tiene paz con ninguno de los que le rodean. Ni siquiera con sus hombres de confianza puede mostrar siquiera la menor palabra de amabilidad. Todo en él vemos que demuestra esa agresividad, esa hostilidad. ¿Y de dónde viene esa hostilidad? Lo leía antes Benjamín en Romanos 1, o lo leía Octavio y Owen. El hecho de que cuando el hombre se vuelve a estos dioses e ídolos, ¿qué es lo que ocurre? Al rendir culto a la creación, a las criaturas, en vez de a Dios, el hombre se produce en su interior una enemistad, una hostilidad, una agresividad, una virulencia, ¿no?, que hace que precisamente sean odiosos para con Dios, ¿no?, y realmente muestren la enemistad, ¿no?, que nos dice ahí Romanos 1, que viene de la idolatría. Este es el cuadro que vemos aquí retratado en Nabucodonosor. Nabucodonosor se muestra como alguien odioso porque en su interior carece de la paz. Ha puesto su confianza en cosas, personas que no pueden darle lo que él busca. Aquello en lo cual ha puesto su seguridad es incapaz de darle una estabilidad, de poder darle una firmeza en la cual poder descansar. Y esto que es para Nabucodonosor, también lo es para cada uno de nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza en otras personas, en cosas como el dinero, como nuestra salud, como el reconocimiento que otros tengamos, como una posición que podamos alcanzar en la vida, estamos creyendo las falsas promesas de los ídolos de este mundo, que son creación de Dios. Y lo hemos leído en Isaías al principio del culto. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Que en el fondo no tienen conocimiento. Como tantas veces dice la Biblia, tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para escuchar, pero no oyen. No pueden moverse. Son incapaces realmente de sentir y de percibir. Son falsas promesas realmente las que nos hacen, porque nos llevan a ese destino aparentemente trágico, ¿no?, que es la suerte sin ninguna explicación de lo que nos ocurre. Y así es como la gente vive. Finalmente no entiende por qué le pasan las cosas que le pasan. ¿Por qué le ocurren? ¿Por qué si tiene dinero? ¿Por qué si tiene una posición? ¿Por qué si ha tenido salud un día la pierde? No tiene realmente razón o explicación para nada. Viven al infortunio de lo que ocurra. Pero el Dios de la Biblia nos da una seguridad, una confianza que Daniel aquí tiene. Fijaos que cuando el rey les dice que ha tenido ese sueño y se ha turbado su espíritu, le pide la interpretación a sus consejeros y ellos se muestran incapaces, totalmente imposible para ellos poder saber cuál es el sueño. Daniel escucha acerca de lo que ha ocurrido. Y lo que ha pasado, si os fijáis aquí, es que en esa ira de Nabucodonosor les ha amenazado con la muerte misma. Les ha dicho que si no dicen cuál es el sueño que ha tenido, tienen una sola sentencia que esperar, que es la muerte.
Es así como están bajo sentencia de muerte cuando Daniel se acerca a Arioc, el capitán del rey, y le pregunta en el versículo 15 cuál es la causa de ese edicto que se ha publicado tan apresuradamente. Daniel vive como sus compañeros, aparentemente sufriendo los destinos de lo que parece un infortunio incomprensible. Fijaos en la lógica de lo que está pasando. Dios ha salvado a estos hombres, los ha permitido llegar aquí a Babilonia, le han puesto a prueba, vimos en el capítulo 1, cambiaron la dieta del reino por una dieta diferente, pero sin embargo Dios milagrosamente permitió que tuvieran la misma apariencia que los demás y les dio incluso un reconocimiento, una posición. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, por un capricho del rey, simplemente por un sueño que no le pueden decir cuál es, los condena a muerte. A sus consejeros y a Daniel y a sus compañeros con ellos, que están incluidos entre ellos. Realmente lo que Dios hace aquí es incomprensible. El creyente, por lo tanto, no tiene un teléfono rojo con Dios en el sentido de saber el sentido, la causa, la explicación de muchas cosas que ocurren. Participa de la perplejidad del mundo que le rodea. No entiende muchas veces qué es lo que Dios está haciendo y por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué vivimos bajo el capricho, en este caso, por ejemplo, de este soberano, que es capaz de disponer de la vida de las personas? No lo entendemos. Y Daniel así inquiere acerca de este estado de cosas. ¿Y qué es lo que hace Daniel con ello? Nos vemos que Daniel entra primero y le pide al rey que le diera tiempo, que él le muestra la interpretación de su sueño. En la sabiduría de Daniel observamos, en primer lugar, por supuesto, nuevamente el respeto, el reconocimiento de la autoridad. Daniel es alguien que sirve al Dios verdadero, que no reconoce a los dioses de Babilonia, pero sin embargo no por ello tiene una actitud, ¿no?, que lo hace realmente intratable. Alguien que por su fidelidad, ¿no?, es alguien que se mantiene tan puro, que está en oposición continua a todos los que le rodean. Daniel muestra humildad, muestra respeto, muestra reverencia. Y es por esto también que es reconocido, claro, por Nabucodonosor y tiene en cuenta su pedido. Y lo que le pide es tiempo. Le pide que le dé la ocasión para poder recibir esa interpretación de Dios. En el ejemplo aquí de Daniel, por lo tanto, siempre se han mostrado dos cosas, ¿no?, que vemos en Daniel. La confianza, por un lado, de que Dios tiene todo el poder, que Él es el que dispone de las cosas que corren en este mundo, de lo que ocurre y lo que pasa, y quien dirige también la voluntad de los reyes y soberanos, el que puede cambiar las cosas. Pero también hay una segunda cosa que entendemos siempre en la actitud de Daniel, que es la fe, la confianza en que Dios revela, muestra lo que ha de ocurrir. Las dos cosas están unidas en la fe de Daniel. Por un lado, el hecho de que él cree y confiesa que Dios está en control de todo, pero por otro, que cree que ese Dios habla, que se revela, que se muestra también a sus siervos, a aquellos que son sus profetas. Qué interesante que precisamente estas dos características son las que aparecen en la profecía de Isaías, que el Señor Jesús, al comenzar el Evangelio, lee en la sinagoga de los judíos de Nazaret, cuando dice que Él es el siervo enviado por el Señor. Cuando en Isaías leemos las palabras, si queréis las vamos a leer en el capítulo 11, tal y como las dice Isaías, Jesús las repite, es la lectura que hace en la sinagoga en aquel día. Hay dos cosas del siervo del que profetiza Isaías que se destacan en Isaías 11. Isaías 11, vamos a leer dos versículos solo. Y dice así en Isaías 11: reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le haré entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En la profecía de Isaías se muestra en cuál es la sabiduría del siervo de Dios. Pero ¿quién es este siervo del que nos habla la Biblia?
En primer lugar, un hombre como Daniel, un profeta como podía ser Isaías. No. El siervo del que la profecía nos habla es, tal y como Pedro nos decía en el texto que leíamos el domingo pasado, el Cristo, el ungido de Dios, el siervo que había de venir, aquel que con humildad se levantó en la sinagoga, abrió el rollo de Isaías, leyó estas palabras de la profecía y dijo al terminar, he aquí, hoy se han cumplido estas palabras. El siervo que debemos meditar y considerar aquí no es Daniel, sino el Señor Jesucristo. Y esto es lo que os invito a hacer en esta mañana, a considerar qué es lo que nos dice del siervo del Señor aquí, Daniel. Lo que nos dice es que muestra una sabiduría como no es conocida en este mundo. Una sabiduría que se muestra humildemente. Recordáis lo que dice la profecía también de Isaías, ¿no? Él no quebrará la caña cascada. Es alguien que mostrará su humildad, que no será conocido, ¿no? Por el gran espectáculo fuego de artificio que hay en torno suyo. Todo lo contrario, todo en él nos habla de docilidad, de humildad. Así el Señor Jesucristo nos muestra la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, vemos que es así revelada también ante Nabucodonosor. Le dice Daniel que Dios le mostrará su sabiduría y que lo hará por medio de la interpretación que Dios le dé. Y Daniel nos muestra que a continuación lo que hace es ir con sus compañeros, cambiados de nombre, recordáis, de los nombres hebreos por los nombres de Babilonia, que por la misericordia de Dios. Lo que el Mesías y siervo del Señor nos mostrará sobre todas las cosas, dice Isaías en esa profecía, es la misericordia de Dios. Dios revelará su gloria, quién es Él, en su gracia. Lo hemos cantado en uno de sus himnos esta mañana. Reconocemos las mercedes, las misericordias, que es la palabra antigua, para misericordia de Dios. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Ese es el Dios que se revela en Cristo Jesús, el Dios que creemos y conocemos, como vemos aquí por las palabras de Daniel. Fijaos lo que le dicen aquellos consejeros a Nabucodonosor. Le dicen, no hay nadie que haya pedido esto en ninguna otra corte. Pero es más, solamente los dioses lo sabrían. Y los dioses no tienen relación con la carne humana. No tienen contacto con los hombres. Está en su conocimiento el saberlo, pero no en los seres humanos. Sin embargo, el Evangelio de Juan comienza diciendo que vimos la gloria de Dios, pero encarnada, hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo. El Dios que creemos no es como el Dios de las religiones de este mundo, como en Babilonia podían creer en dioses que vivían y tenían en su conocimiento, sabiduría, algo inescrutable, misterioso, que no se relaciona con la humanidad. El Dios de los hombres es el que ha venido a este mundo. Dice Juan, el que ha morado entre nosotros, el que ha vivido tal y como nosotros vivimos, como un ser humano. Ese es el Dios que se nos revela en el Evangelio, Cristo Jesús. Y con esa confianza Daniel le habla a Dios, como un Dios cercano. Cantábamos anteriormente, oh qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿De dónde viene la confianza de la oración? De que Dios está cerca de nosotros. De que ese Dios que tiene control de todas las cosas, que es tan grande y poderoso, está tan cerca como puede estarlo ninguno de los que nos rodea en nuestras circunstancias y situaciones. Él sabe todas las cosas, pero es que además está en comunión y relación con sus hijos, con sus siervos. Él vive también en la intimidad de nuestras circunstancias y situaciones. Y en esa confianza vemos que es que Daniel y sus compañeros invocan a Dios, le piden su ayuda. Leemos así en Daniel
en el capítulo 2, que a continuación ruegan por la misericordia de Dios. Le piden que se muestre a ellos y que de una forma especial le muestre el misterio de lo que Dios puede haberle dicho a Nabucodonosor por medio de su sueño. El versículo 18 nos muestra una de las grandes descripciones de lo que es la oración en el libro de Daniel. ¿Qué es la oración? La oración, los creyentes la ven como aquello con lo cual podemos alcanzar o conseguir algo de Dios. Como si fuera realmente un medio por el cual poder llegar a apropiarnos, a conseguir, a alcanzar por nuestro esfuerzo, en este caso, nuestras oraciones, lo que solamente Dios tiene. Pero la oración es un medio de gracia, de principio a fin. Se basa solamente en la misericordia de Dios. La oración es buscar la compasión y piedad de Dios, su sola gracia en medio de nuestra necesidad. No apela a nada de lo que nosotros somos, hayamos logrado, conseguimos, o lo que pueda ser nada de nuestra pretendida justicia, sino que confía solamente en su misericordia. Y esta es la oración que a Dios le complace. ¿Recordáis aquellos dos hombres que habló Jesús que fueron a orar al templo un día? Uno de ellos vino a Dios y le dijo: te doy gracias, que yo no soy como este, un miserable, poco pecador, un publicano, corrupto, alguien que realmente explota a los demás, que no tiene ningún sentido de decencia. Gracias que yo no soy como él. Y el otro no se atrevía ni a levantar la cabeza al cielo. Se daba golpes en el pecho y decía: oh Dios, ten misericordia de mí. La pregunta de Jesús no puede ser más contundente. ¿Quién creéis que de los dos volvió a su casa justificado del templo? Y el Señor Jesús solamente conoce una respuesta: el que buscó la misericordia de Dios. Por lo tanto, el que es aceptado por Dios es el que, teniendo esa sentencia de muerte, en la cual están todos aquellos hombres, paganos como siervos suyos, busca su sola gracia y misericordia de Dios, se aferra al Señor Jesucristo y su justicia, al castigo de su pecado en aquella cruz de en que se entregó por nosotros, y así espera ser aceptado y recibido por Dios. Esa es la fe, esa es la diferencia entre unos y otros. Aquellos que buscan la misericordia de Dios son los que son por Él recibidos. Y nos dice que el Señor le mostró ese misterio a Daniel. Y a continuación lo que hace finalmente Daniel es dar gracias a Dios. ¿Y cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Recordáis cómo el Señor Jesús curó a todos aquellos enfermos con aquel terrible mal? ¿Y quién volvió a darle las gracias? El agradecimiento es algo que nunca podemos dar por supuesto. La gratitud es algo que muchas veces se muestra importante. Sin embargo, el agradecimiento que debiéramos tener a Dios es algo tan profundo como lo que aquí Daniel nos muestra. Nos dice aquí que hay tres cosas que da gracias a Dios y nosotros también debemos darlas finalmente a Él. En primer lugar, Daniel, cuando habla a Dios en el versículo 20, le dice que sea bendito su nombre, Él, el Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, porque Él muda los tiempos y las edades, Él quita a los reyes y los pone, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él es el Dios que tiene todo poder y todo conocimiento. Fijaos realmente la combinación de estas dos cosas juntas nos muestra la realidad de esa gloria de Dios. Muchas veces pensamos en Dios objetivamente, como el Dios supremo, grande, que tiene todo poder y sabiduría, pero nos cuesta verle en lo cercano, en lo inmediato, en lo que es la realidad de nuestra vida. Pero lo que Dios nos muestra aquí es que es Dios que es todo poder y sabiduría, es el Dios que se revela también en nuestra realidad cada día.
Por eso la oración de Daniel a continuación es que él revela lo profundo. Hundido lo da a conocer aquello que está en tinieblas. Con él mora una luz inquebrantable, infranqueable, dice el Nuevo Testamento. Nadie se puede acercar a esa luz. Pero la gran maravilla es que esa luz ha venido a este mundo de tinieblas. Ha alumbrado a todo hombre. Y en él, en el Hijo de Dios, está esa luz eterna, cerca de nosotros. La confianza de la oración es que ese Dios que tiene toda sabiduría y todo poder se manifiesta en nuestra vida. Hoy no tenemos sueños y visiones tal vez que nos puedan revelar, como a Nabucodonosor, la voluntad de Dios. La mayor parte de nosotros no podemos decir que Dios nos ha hablado por medio de una experiencia así. Dios nos habla ahora por la Biblia, de una forma clara. Pero la gran pregunta que nos da aquí el libro de Daniel no es solamente si creemos que Dios nos habla por la Biblia, sino si creemos que Dios también se muestra en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Porque esta es la fe de Daniel y lo que el Señor Jesucristo nos muestra. Cuando hablamos de la dirección de Dios siempre hablamos de dos cosas, ¿no? Por un lado, su voluntad general para toda persona de salvación por medio de Cristo Jesús. Él ha venido a este mundo. Él ha mostrado la sabiduría plena de Dios. Y lo vemos también aquí en Daniel. En la obediencia a la voluntad de Dios moralmente como cumpliendo su propósito eterno de salvación. Hay dos sentidos, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Por un lado, sentido de salvación, de redención, y por otro lado, su propósito moral, la ley, cómo debemos vivir. Su propósito de salvación siempre se cumple. Dios vemos que tiene un propósito redentor y en Cristo lo alcanza. Algunos lo reciben y otros no, pero Dios ha hecho su obra de salvación. Pero el propósito moral de Dios, cómo tenemos que vivir, se incumple cada vez que desobedecemos su palabra. Cada vez que no cumplimos su voluntad, estamos realmente no viviendo de acuerdo a ello. Pero el Hijo de Dios cumplió las dos cosas. El Señor Jesucristo no solamente cumplió el plan de Dios, sino que vivió en obediencia perfecta al plan de Dios, lo que ningún otro hombre ha hecho y podrá hacer jamás. El Señor Jesús lo hizo realidad, unió las dos cosas. Y fijaos aquí que el Señor Jesús además vivió en esa dependencia y obediencia solo. Daniel, fijaos que aunque está en Babilonia, aislado, fuera de su pueblo, tiene un pequeño grupo de creyentes. En este mundo pueden vivir tal vez lejos de lo que es la iglesia o la comunión cristiana, pero tienen un puñado de creyentes que son la iglesia para ellos, la comunión cristiana. Pero el Señor Jesucristo vivió en esa obediencia a Dios en una soledad tremenda, hasta el final. ¿Recordáis cómo en aquella noche, antes de entregarse en la cruz del Calvario, le rogó a aquellos sus discípulos que oraran con él? Y no eran capaces siquiera de mantenerse despiertos. Él llevó esta lucha solo, hasta el final, hasta la muerte misma. Sudó gotas de sangre en aquel huerto y le rogó al Señor. Y la gran diferencia, por supuesto, en esta mañana que tenemos que notar, es que el Señor libró a Daniel y a sus compañeros de la muerte. Es más, libró a sus consejeros que tenían Nabucodonosor y con los cuales estaban ellos incluidos de esa sentencia de muerte. Pero Dios no libró a su propio Hijo de la muerte. Aquel que le rogó con lágrimas, con gotas de sangre en el Getsemaní, que fuera libre, si era posible, de esa copa, fue entregado a la muerte hasta el final. Por eso es que el Espíritu de Dios nos habla de una obediencia y de una entrega que no es comparable con ningún otro de sus siervos. El siervo del Señor en mayúscula solamente es uno, Cristo Jesús. Solamente Él se ha entregado a Dios hasta las últimas consecuencias. Nosotros podemos buscar, rogar de Dios su misericordia, que Él nos use y utilice como Daniel para mostrar su gloria, quién es Él. Pero ninguno de nosotros se entrega a Dios como se ha entregado su Hijo. Él se ha dado hasta la muerte misma.
Y vemos que nos muestra así también la verdadera sabiduría de Dios. Nos dice en la oración de Daniel que él le da gracias a él, el Dios de sus padres, y le alaba, porque le ha dado sabiduría y fuerza. Le ha revelado lo que le piden, porque le ha dado a conocer ese asunto del rey. El Señor Jesús nos mostró lo que es la gratitud en toda su vida, no solamente en un asunto, cómo nos libra de un determinado mal, cómo responde a algo que le pedimos en concreto, como hacía Daniel y sus compañeros. El Señor vivió lo que es una vida de gratitud plena a Dios. Muchas veces, como haremos el domingo que viene, al participar del pan y de la copa, olvidamos también que esa copa, nos dice el Evangelio, es una copa de gratitud. El Señor Jesús, aquella noche que fue entregado, levantó esa copa de gratitud al Padre. Y el Señor, por lo tanto, aunque le dice al Padre que si es posible, la copa, sin embargo la acepta. Acepta su voluntad hasta el final. Y aun solo con lágrimas, sudor y sangre, va a cumplir la voluntad de su Padre. El Señor vive en esa confianza del siervo en mayúsculas, en su Padre, que tiene todo el control, toda la sabiduría. No entiende, parecería, en su humanidad lo que significa lo que va a hacer. Se ve como perplejo y confuso, pero nos muestra la confianza del Hijo, que sabe que el Padre sabe lo que hace. Y esto es la fe, queridos amigos y hermanos. No entender y saber por qué nos pasan las cosas que ocurren. No tenemos explicación ni respuesta a muchas cosas. Pero como dice Pablo en Romanos 8:28, entendemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y el Hijo no solamente obedeció y fue guiado por el Padre, sino que le amó. Le amó hasta la muerte. El Señor Jesús hace una ofrenda de amor en la cruz del Calvario y por lo tanto el Padre le ama por toda la eternidad. No hay nada que más le complazca que mostrar la gloria de su Hijo. Es por eso que Él responde nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. No porque sea un nombre mágico, sino por lo que ese nombre contiene, lo que el Hijo ha hecho por Él en esa declaración de amor completa que es su cruz. Por lo tanto, vemos que en la sabiduría de Dios está también la confianza que tenemos de que Él sabe realmente lo que hace, de que podemos poner nuestras vidas en sus manos y confiar que Él nos dará también la salida. Lo hizo para Daniel, mostrándole el misterio que les libró de la sentencia de muerte, y lo hace para una sentencia de muerte aún mayor, la que todos tenemos a causa de nuestro pecado. Ninguno de nosotros vive como debiera de vivir. Podemos intentar ser valientes como Daniel, confesar su nombre frente a corriente y marea, orar a Dios disciplinadamente y con constancia, pero aún así no podemos llegar a lo que Dios pide de nosotros. Es a causa de otro, de Cristo Jesús, que tenemos seguridad y confianza. Lo único que nos puede dar descanso esta noche, vivir en la tranquilidad y la calma, es lo que otro ha hecho por nosotros, Cristo Jesús. Y como veremos el domingo que viene, su poder y su control no tiene fin. Su reino prevalecerá sobre cualquier otro reino. Todos los otros reyes y poderosos de la tierra acabarán, pero su reino será para siempre. Quien pone su vida en sus manos, por lo tanto, tiene seguridad eterna, confianza de una sentencia de muerte aún mayor que la que le puede quitar de esta vida, certeza de que será libre, finalmente también, de ese juicio eterno de Dios, a causa de Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos ahora también, en oración, darle gracias por esa sabiduría y poder eterno, porque Él nos muestra su gobierno y su control, pero también nos revela quién es Él
y cómo tiene comunión con nosotros. Vamos a pedirle que en Cristo Jesús esto sea una realidad para nosotros, que nos dé paz, que nos dé descanso y confianza en Él.